Bendiciones y bienvenidos. Quiero compartir contigo este pensamiento de la palabra que le denomino unos aspectos de las sirenas, las hadas y Behemoth, y sobre todo los efectos sobre los seres humanos. Tal vez nosotros diríamos, bueno, pastor, ¿qué interesa o qué importa si existen o no existen, si hay o no hay? Pero aquí el tema es la aplicación de las cosas que ocurren sobre los seres humanos, pero también actitudes que nosotros debemos tener para que este tipo de influencia negativa no venga sobre nosotros. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Oiga bien, cuando Dios hace al hombre le dice señoread primeramente en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Por qué le dio Dios al hombre este poder para señorear? ¿Qué efecto iba a tener el que el hombre señoreara sobre los peces, sobre las aves y sobre las bestias? Y la realidad es que Dios estaba preparando al hombre para este señorío. No solamente está hablando de seres literales o terrenales, sino que está hablando de seres espirituales o de entes de una dimensión increada, de tal manera que Dios estaba preparando al hombre para tomar este poder, así como en algunas citas que podemos ver en la Escritura y como una que nuestro Señor Jesucristo dice cuando Él a sus discípulos les declara y les da esa autoridad y Él les dice, tienes el poder de atar, tienes el poder de hollar, y le dice serpientes y escorpiones, y uno podrá pensar, ¿será los animales terrestres de los que está hablando? ¿Para qué puede el hombre tener ese poder de hollar serpientes y escorpiones? Pero realmente se refiere a una dimensión espiritual, se refiere a seres caídos que batallan contra el ser humano en cada área de su vida, hablando del área del cuerpo, del área del alma y del área del espíritu. Y de igual manera, por eso es que es peces del mar, aves de los cielos y bestias del campo, es decir, estas tres etapas que de alguna manera estén vinculadas al cuerpo, al alma y al espíritu, y por eso vamos a estar hablando de las sirenas, que está hablando de algo que está en el agua, de las hadas, que algo que está en los cielos, y de Behemoth, de las bestias que están en la tierra. La palabra Behemoth es una palabra plural en hebreo que se refiere a bestias, no está hablando de uno solo, sino de bestias. Ahora, vamos a ver que Dios una vez más le dice señoread y lo está preparando. ¿Por qué es que le dice esto? Porque en Romanos, explicando un poquito el apóstol Pablo, dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, hablando de la humanidad, dice, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, dice, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y además la escritura dice en Primera de Corintios 15:39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es de los hombres, oiga bien esto, otra carne es de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Cualquiera podríamos pensar que la misma carne de las bestias, de los peces y de las aves es la misma, pero aquí hace la distinción de que una es la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Es decir, que tienen diferente formación, tienen diferentes características y también diferente influencia, de tal manera que cuando el ser humano se enfrenta a características de bestia, de peces y de aves, pues es una batalla diferente en cada una. Y por eso es que
nosotros podemos ver estas situaciones. Jueces 16:23, vamos a empezar con lo que es las sirenas, hablando no solamente en femenino, sino también masculino. Jueces 16:23 dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, dice, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Usted sabe que en muchas ocasiones los filisteos de alguna manera tuvieron un tipo de victoria sobre el pueblo de Israel. También la ocasión que tomaron el arca del pacto y fueron y la metieron exactamente al templo de su dios Dagón. Algo muy interesante de ver acerca de los filisteos y de todos estos seres de los que vamos a hablar, tanto sirenas, hadas y behemoth, las bestias, es que todos van a la misma descendencia, es decir, todo procede de un mismo linaje maldecido, de un linaje de maldición, y ahorita lo vamos a estar viendo. Pero usted me podrá decir: pastor, pero ¿cómo aquí hablamos de las sirenas? Porque Dagón, la palabra Dag, si estudiamos un poquito hebreo, la palabra Dag es pez, nos está hablando de un pez. Pero también por medio de la historia nosotros podemos encontrar que este ser llamado Dagón era mitad pez y mitad hombre. Y así igualmente como en unas tablillas sumerias, que de hecho todo viene de esa misma descendencia o linaje, vemos aquí por ejemplo una adoración a un ser que viene en un Merkabah, en una nave celestial, y pues aquí hay unos como hombres, pero ve que tienen como forma de pez. Y bueno, podemos hablar de varias cosas de aquí. También aquí vemos un tipo de aves y de seres alados, que es algo muy importante que nosotros sepamos de dónde es que vienen los filisteos. Aquí podemos ver otra imagen como si fuera pez, pero también hombre, es decir, mitad pez y mitad hombre. Ahora en Génesis 10:13 nos enseña un poquito de dónde es que vienen estos seres. Génesis 10:13 dice Misraim, que está hablando de Egipto, así se dice Egipto en hebreo. Misraim dice engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim, a Neftuhim, que son cosas bien tremendas de estudiar estos nombres y lo que ellos creían. Y dice verso 14, a Patrusim, a Cashluhim, de donde salieron, dice aquí, los filisteos, y a Caftorim. Ahora, los filisteos dice que vienen de aquí, de estas descendencias, y estas descendencias vienen, si usted revisa el contexto, de Cam. Y usted sabe que Cam recibió una maldición y Noé le dijo: maldito sea Canaán, el que obviamente viene también de Cus y que más para atrás de Cam. De tal manera que toda esta descendencia, si estudiamos esta genealogía, nosotros vamos a encontrar que todos estos que pelearon en contra de Israel, es decir, también de hecho de aquí vienen los de Canaán, y todo esto son aquellos que pelean en contra del pueblo de Israel para que pueda poseer la tierra que Dios les prometió. Entonces nosotros nos damos cuenta también simbólicamente de que para poseer la tierra prometida, Israel tanto tuvo que pelear con filisteos, con los de Canaán, con todos los que están mencionados aquí de alguna manera, con Misraim, con Egipto, y hasta el tiempo actual eh, está todavía una batalla, ahora también en la dimensión espiritual, obviamente, pero los filisteos nosotros vemos que vienen de esto de Casluhim, y podemos encontrar que ya desde aquí, versículos antes de este que vamos a revisar en un momento, nos habla de las mezclas ya de seres que eran gibores o que eran nefilim, que eran seres caídos que tenían mitad, podemos decir así, hombre, pero mezclado con seres del reino animal. En este caso, Dag, que era su dios Dagón, que era mitad pez y mitad hombre, y eran seres que existían en la tierra.
y que hasta el tiempo de hoy, aunque no voy a hablar un poco más de eso en el sentido literal, sino aplicándolo al sentido espiritual, donde nosotros incluso podemos tener algún tipo de influencia, y por eso Dios le dice al hombre: señorea sobre los peces, porque habrá situaciones que de las aguas quieren fluir sobre nosotros. Recuérdese que no solo hay aguas que tratan acerca de la palabra de Dios, sino aguas que donde se asientan por ejemplo, la ramera, donde se asientan o de donde surgen bestias. Qué terrible es también podemos ver nosotros de la boca del dragón que salen aguas. Oiga, qué terrible, como un río. Pero nosotros es aquí donde tenemos que discernir este tipo de cosas. Hombres que quieren ser pez. Ahora, una de las cosas que también nos enseña la historia aquí en los estados filisteos, pues estaban aquí al lado del mar Mediterráneo, de tal manera que tenían esa influencia del mar, que había seres que tanto vivían en las aguas como ellos, que los filisteos tenían rasgos de los Nefilim. Por ejemplo, Goliat, que era un filisteo, nosotros vemos que era un gigante. Muchos de los filisteos de los que nos habla la escritura, pues tenían rasgos muy distintos a una raza humana. Por ejemplo, otro de ellos era el que tenía seis dedos en la mano y 6 dedos en los pies. Nosotros vemos también la estatura que ellos tenían, vemos nosotros las cualidades, las características. Ya hemos hablado, por ejemplo, de Goliat, que era de Rafá, es decir, que era de un hijo de un ser caído que tenía la habilidad de recuperarse. Ya lo hemos estudiado en el canal, de que ya él lo habían matado. La escritura nos enseña que ya lo habían matado a Goliat, pero no le cortaron la cabeza, lo cual se tenía que hacer para que él no se autosanara. Por eso cuando David se enfrenta con este Goliat, pues le corta la cabeza para que no pudiera tener una autosanidad. Entonces nosotros encontramos que los estados de los filisteos pues estaban cerca del mar, de donde ellos obtenían de alguna manera una influencia de este ser llamado Dagón, que era el dios de ellos. Ahora, nosotros podemos pensar que muchos de los dioses en los que ellos creían, pues eran seres que ellos se imaginaban o que ellos mismos creaban, pero déjeme le digo que no era de esa manera. Es decir, sí tenía algún tipo de ser esta influencia. Si usted se fija en el tiempo actual, cuántas películas no han sacado de seres de este estirpe que parecen hombres, pero que vienen de las aguas, que vienen del mar y que traen una influencia terrible sobre el ser humano. Ahora, si hablamos un poquito en el sentido espiritual de lo que causa el efecto que tiene este Dagón sobre el ser humano que no quiere realmente sujetarse a la voluntad de Dios y recibir ese poder y esa autoridad para señorear sobre los peces. Porque ¿dónde es que se mueven este ser? Pues en el mar. Y le vuelvo a repetir, dice que la mujer, aquella hechicera que mueve que se asienta sobre las aguas, pues es algo que está moviéndose a nivel cuerpo, a nivel alma y al nivel espíritu. Le voy a explicar un poquito. Si usted revisa al nivel cuerpo, cuando leemos en Apocalipsis de esa hechicera que se asienta sobre las aguas, dice que hace mercadería con los magnates de la tierra, con los grandes de la tierra. ¿De qué manera hace esto? Dice: todas las naciones fueron engañadas por tu farmaqueia, dice ahí en Apocalipsis, pero déjeme le explico un poquito cómo es que lo hace esto. Ahora, nivel cuerpo, porque si usted revisa cuántos productos no hay donde usted puede encontrar seres como sirenas que en el logo de estos productos, y nosotros podemos pensar: pastor, eso no tiene nada que ver, pero si realmente nos ponemos a estudiar, veremos los ingredientes, las cosas que se utilizan, incluso cosas que se realizan
en el nivel cuerpo estoy hablando para afectar nuestra vida, para afectar nuestra salud, para contaminarnos con cosas terribles que hacen a escondidas o en lo oculto que nosotros no podemos darnos cuenta. Ahora, el mar nos habla también de algo oculto, de algo que no está a la vista. Vemos nosotros de tal manera la influencia que estos seres pueden tener en relación al oculto. Ahora, si nosotros vemos que todo lo que hicieron, perdón, los filisteos en el tiempo bíblico, aquí por ejemplo nos está hablando del tiempo de Sansón, el cual era un ungido. Es decir, ¿qué tipo de efectos tiene los filisteos sobre el pueblo de Dios o sobre los siervos del Señor? En este caso, a Sansón, usted ve que le quitan su visión, le quitan su consagración, lo usan como un juguete para burlarse. Vemos también los filisteos que en otra porción se llevan el arca, es decir, quitan de alguna manera, se llevan la presencia, causan que se vaya la presencia. Y esto nos está hablando de una influencia, porque recuerde que Dagón se mueve en las aguas, en lo profundo de las aguas, donde hay tinieblas, donde hay cosas ocultas que el hombre no conoce, pero usted recordará que también la escritura nos enseña que cuando Dios perdona un pecado, dice yo lo arrojaré a lo profundo del mar, dice para no acordarme. Pero sabe que este ser Dagón, esta influencia filistea, es algo que trae pecado oculto a la vida de las personas para quitar el arca, para quitar la consagración, para quitar la visión, es decir, trae influencias terribles sobre el ser humano para que el ser humano de alguna manera no desarrolle su vida de una manera correcta. Esta influencia terrible donde hay pecado oculto en la vida de las personas. Ahora le recuerdo, esto hablando en el nivel cuerpo que se desarrolla, le vuelvo a repetir, hay productos que usted puede ver, gente que está tan enviciada con este tipo de cosas y los logos de estos productos son sirenas, son también hadas, son bestias de la tierra y la gente no se da cuenta que de alguna manera todo esto está vinculado porque el enemigo, oiga, va a trabajar en el nivel cuerpo, va a trabajar en el nivel alma y va a trabajar en el nivel espíritu. Por eso una de las promesas que la palabra nos da es que el Señor quiere que para el día del Señor estemos irreprensibles, solo en el alma o solo en el espíritu. Claro que no, dice en todo vuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo, de tal manera que nosotros, así como estamos viendo en esta enseñanza, es un nivel de los peces, un nivel de las aves, es decir, de las hadas, y un nivel de las bestias, hablando de la tierra. Y esto nos habla, una vez más le repito, de las tres áreas de nuestra vida. Pero qué terrible, entonces, ¿cómo puedo yo vencer estas influencias de seres que quitan es decir, de tener un servicio a Dios? Porque ¿qué perdió ese Sansón? Pues su servicio verdaderamente, su consagración como la tenía Dios. ¿Por qué? Por pecado oculto, porque en primer lugar no tenía ni que haberse metido con esa mujer. Entonces, qué terrible que, por ejemplo, también cuando el arca es llevada por un pecado que había en el pueblo de Israel, y lo vemos una y otra vez, por ejemplo, hablando del pecado de Acán, que había algo oculto bajo ese manto babilónico. ¿Y de dónde cree que viene ese manto babilónico? Específicamente de esta misma descendencia o de este linaje de donde vienen las sirenas, de donde vienen las hadas y donde vienen estas bestias de la tierra del cual estamos hablando, de Bemot. Y ahorita lo vamos a estar revisando. Pero vemos cómo toda esta influencia viene de la misma
de la misma descendencia maldecida de cuando Noé le dijo maldito sea Canaán, pero esta maldición obviamente sobre Cam, sobre Cu, sobre toda esa descendencia, si nosotros lo leemos, todos los que salen de aquí son los que vienen a querer afectar que el pueblo de Israel no conquiste la tierra prometida. Ahora, es un sentido simbólico, le vuelvo a repetir, que ahora en este tiempo mismos seres regionales o territoriales están peleando para que nosotros no podamos tener, por ejemplo, la consagración, una visión, la unción de Dios, el arca, que obviamente ya no es algo físico, sino es la presencia de Dios con nosotros. Recuérdese que cuando el arca del pacto estaba con el pueblo de Israel, hasta todos los habitantes a los que se enfrentaban y en la tierra temblaban porque sabían que había un poder grande con ellos. Pero qué terrible cuando se perdía esa arca. Por eso para David, cuando David habla en uno de los salmos y dice no quites de mí tu Santo Espíritu, pero si revisamos el contexto, está hablando de pecado incluso oculto. Dice aún los que me son ocultos, Señor, porque sabe qué terrible, que esto es lo que trabaja, esta influencia de este tipo de seres, que el Señor los reprenda, que tratan de influenciar al pueblo para que tenga pecados ocultos, para que tenga situaciones ocultas en su vida, en lo profundo, y que nosotros no podamos salir de esa situación. Pero mire qué terrible que también nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús, que Él descendió a lo más profundo y dice la Escritura que venció a la muerte y nosotros tenemos esa victoria en Él. Por eso, qué importante nosotros confesar nuestro pecado y decirle, Señor, ayúdanos para no estar en este tipo de tiniebla, en este tipo de influencia negativa y poder salir adelante. Ok, entonces le digo, hermano amado, hermana que esté escuchando esta enseñanza, solo son algunos puntos, porque de cada una de estas cosas podemos hablar extensamente con diferentes citas y diferente aplicación a nuestra vida, pero solo son unos puntos que yo quiero compartir en esta tarde con usted. Vemos ahora Zacarías 5:9, alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían, dice, y traían viento en sus alas. ¿Cómo? Dos mujeres con alas, dice, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Oiga bien esta expresión, alzaron el efa, es decir, una medida de sacrificio entre la tierra y los cielos. ¿Y de dónde venían estas mujeres? Dice verso 10, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa, oiga dónde, en la tierra de Sinar, y cuando esté preparada la pondrán sobre su base. Volvemos a regresar. Estábamos leyendo en Génesis, donde habla de esta descendencia caída, y nos vuelve a mencionar aquí donde les sea edificada casa en la tierra de Sinar. ¿Y dónde cree que es eso? Génesis 10:9, volvemos a ese mismo capítulo en el que estábamos anteriormente. Dice, se exhibió, esta es la versión Nuevo Mundo, dice, como un poderoso cazador en oposición a Jehová. Por eso hay un dicho como Nemrod, poderoso cazador. Él fue el que infundió ese temor en los animales en el sentido negativo, para que existieran las fieras. Dice, poderoso cazador en oposición a Jehová. Y el principio, oiga, de su reino llegó a ser Babel, del que vamos a hablar, de Erec y Akkad y Calne, en la tierra de ¿dónde? De Sinar. ¿Y dónde es que estaban estos seres alados, estas mujeres que tenían alas como de cigüeña, que obviamente de ahí vienen el origen de las hadas? Venían de la tierra de Sinar a edificar un templo, una casa. Por eso traían este sacrificio. Entonces, ahí en esta tierra de Sinar, sabe que aquí fue donde empezó el reino, dice, y el principio de su reino llegó a ser Babel. Usted se recuerda la torre de Babel, que ellos querían llegar a ser como Dios. Por eso aquí cuando dice alzaron
el Efa entre la tierra y los cielos. En esa misma tierra de Sinar era la tierra donde querían desarrollar este templo y el mismo lugar donde hicieron la torre llamada la Torre de Babel, que era el mismo lugar donde descendía el llamado huerto del Edén. Entonces, qué terrible que ellos querían de alguna manera levantarse. Nemrod se levantaba, o Nimrod, como dice otras versiones, se quería levantar como alguien que le decía a Dios, yo aquí estoy, yo aquí. ¿Por qué no dice en esta porción acerca de las... ¿Por qué dice que son mujeres? ¿Por qué no dice son seres angelicales o otra cosa? No, mujeres. Y acá Nimrod, que sabemos nosotros que era un gibor, uno de los primeros gibores que vino a existir sobre la tierra, nos damos cuenta nosotros que todo esto son cosas que pelean en contra del ser humano. En primer lugar, hablando de las sirenas, lo oculto, el pecado oculto. Aquí en segundo lugar, una situación donde el hombre quiere exaltarse, donde le dice a Dios no te necesito, donde le dice a Dios yo voy a edificar una casa, un templo donde yo quiera, yo me opongo a lo que tú haces. Mire, es en oposición a Jehová. Mire qué terrible. Y usted sabe que esa torre quería abrir un portal en la tierra para todo tipo de seres caídos. Entonces nos damos cuenta que el ser humano puede recibir una influencia de decir yo no necesito a Dios. De hecho, en cada una de estas cosas, por eso Dios le dijo a Adán, señorea sobre estas cosas. Quiero que aprendas a ejercer autoridad porque vendrá un tiempo donde habrá seres caídos en los que tú tengas que señorear sobre estas cosas. Estas cosas batallan contra nuestra vida, cosas en el ser humano piensa tener cosas ocultas aunque Dios todo lo conozca, el ser humano está en altivez como era este hombre Nemrod, bueno, que no era totalmente un ser humano, ¿no? Era una mezcla. Y nosotros vemos también el otro ser Bemot, las bestias, que de alguna manera nos está hablando de aquellos que le dicen, Dios, yo no te necesito, yo mismo puedo hacer lo que quiera, yo puedo tener cosas ocultas que ni Dios sabrá, yo puedo ser altivo, yo puedo ser grande y no necesito nada de Dios, es decir, no tengo un gobierno de Dios sobre mi vida. Pero ¿sabe qué terrible? Por eso cuando Dios le habla en una porción y David está hablando, y hay otras citas también en otras porciones de la escritura donde dice, si tú te desciendes a lo más profundo, dice, allá te voy a alcanzar. Si tú te levantas a lo más alto, de allá también te voy a hacer descender. Mire qué terrible, porque el hombre piensa bajarse hasta lo más bajo pensando que se oculta y otros piensan elevarse tan alto como decir yo me sentaré en el trono, yo estaré en las alturas, yo estaré en el monte. Qué terribles seres que cayeron de esta manera, pero que hoy en día influencian al hombre de la misma manera. Personas que no saben que habrá un juicio, que no lo creen, que no lo aceptan, personas que son altivas, que son arrogantes y que piensan que no tiene consecuencia. Ahora, nosotros vemos también Job 40:15, donde habla de Bemot, dice aquí ahora, Bemot, el cual dice como a ti, dice, hierba come como buey. Dice verso 8 de Job 40, hablándole Dios a Job, le dice, invalidarás, dice tú también mi juicio, me condenarás a mí para justificarte tú. Una de las cosas que influencia esto de las bestias es aquello que el hombre dice, no, pues es que Dios es un Dios malo, un Dios injusto, un Dios que cuando alguien le habla de Dios a una persona que no quieren saber nada de Dios, que todo dicen que Dios no es un Dios que haga lo bueno y que si Dios es amor, entonces ¿por qué permite que pasen ciertas cosas en la humanidad? Y no es que Dios lo permita, es que el hombre mismo, por esta misma influencia,
es que el hombre ha caído, es que el hombre tiene estas situaciones que lo han alejado de las cosas verdaderamente que Dios quiere para el ser humano. Ahora, ¿dónde vemos esto que se desarrolla? En el reino de Babilonia. Nosotros vemos en Daniel 4:16, su corazón de hombre, dice, se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia. Pasen sobre él, dice, 7 tiempos. Dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que el pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Y por qué le pasó esto a Nabucodonosor que leemos? Porque si usted ve el contexto, usted recordará la historia que él decía que era el rey de reyes, el señor de señores, el que estaba sobre toda la tierra porque su imperio en aquel tiempo pues era un imperio muy poderoso. Él se creyó lo mejor, que no había nadie más grande que él. Daniel le da una palabra profética y le dice que realmente acerca de un sueño le da una interpretación y le dice, ¿sabes qué? Va a venir un juicio sobre tu vida porque no quieres reconocer a Dios, como dice una cita ya en Romanos también, ¿verdad? Que aquellos ni le dieron gracias a Dios, ni le reconocieron como tal. No le dieron ni gracias a Dios. Sabe que esta influencia del Bemot, de las bestias, la escritura también nos habla de los animales irracionales, personas, seres humanos que actúan como si no conocieran de Dios. Y fíjese, yo pienso que de alguna manera ni deberíamos de usar así, porque el reino animal, mucho de ello reconoce a Dios, reconoce a su creador y le da alabanza. Mas, sin embargo, el ser humano no ha aprendido eso, no lo ha desarrollado. Es algo terrible. Entonces nosotros vemos diferentes influencias sobre el ser humano de esta maldición que viene desde el tiempo de Cam y toda su descendencia de Cus, de Nimrod, de Mitzraim, de todos estos y hasta el tiempo que Israel posee la tierra prometida, tuvieron que pelear en contra de todo esto. Ahora, ellos estuvieron expuestos a toda esta situación, por ejemplo, de Dagón con los filisteos, que el arca la metieron ahí, pero algo que me enseña también esto es que cuando la presencia de Dios la meten a ese templo, es decir, el arca, usted se recordará que hay una cita donde este ser cae postrado delante del arca, reconociendo el señorío de nuestro Dios. Después, al siguiente día, vuelven a levantar la estatua y al otro día encuentran sin cabeza, sin manos, ¿verdad? Lo encuentran ahí postrado el puro tronco delante del arca, así como Dios diciendo, estas cosas no tienen cabida. Mira, hasta la misma estatua se caía. ¿Por qué? Porque había un poder grande en el arca. Quiero decirte algo hoy en este día. ¿Qué influencia ha querido venir sobre nuestra vida? A veces tenemos situaciones en nuestra vida tal vez ocultas que nos están afectando tan terriblemente, que de hecho hay citas que nos hablan de la gente que está en este tipo de encarcelamiento del alma, donde podemos quizás estar almáticamente en lo profundo del mar con todo este pecado terrible que no nos hemos despojado de ello. Pero, ¿sabes? Dios tiene el poder de perdonarnos. Tal vez tú dices, es que lo tengo oculto porque yo siento que Dios no me va a perdonar esto. Yo te quiero decir, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Dios, si tú te arrepientes, si tú le pides perdón, Él perdona ese pecado y no solo lo perdona, sino que te saca de ese lugar en el que tal vez estás, de ese pozo y de ese lodo cenagoso y pone tus pies sobre la roca para que tú puedas tener esa victoria en tu vida.
No permitas que más influencia negativa, como los filisteos hicieron con este Sansón, que le quitaron su consagración, le quitaron sus guedejas que él tenía, le quitaron su visión, le sacaron los ojos, se burlaron de él, lo metieron también a su templo. Mire qué terrible. Pero sabes, cuando nosotros le entregamos esas áreas a Dios, Él nos da nuevas fuerzas, Él nos da la victoria, Él nos da, porque recuérdese que en ese día que Sansón estaba ahí en ese templo, dijo: Dios, dame una vez más fuerzas para vengarme, para que tu venganza llegue. Tumbó los pilares que estaban ahí y todo ese lugar se cayó, matando a todos los enemigos que tenía el pueblo de Israel. ¿Sabes una cosa? Tú tienes un poder muy grande en tu vida. Tú puedes tumbar esos argumentos que el enemigo ha querido sembrar en tu vida, que no puedes salir de ese abismo, que no puedes salir de esa situación en la que estás. Yo te quiero decir, Cristo te hace libre, el Señor te hace libre con su palabra, el Señor perdona tus pecados, el Señor nos limpia de toda maldad, aleluya, dice su palabra. Por eso yo te invito que nosotros podamos confesarle al Señor y decirle: ayúdame, por favor, ayúdame, límpiame, por favor, Señor, con tu sangre preciosa, para que esta influencia no venga sobre mi vida. Ahora, hablando de las hadas, una situación donde el ser humano se cree, donde hay una altivez en el hombre, donde hay una situación donde el hombre cree que puede hacer él solo las cosas, así como Nimrod, que juntó a esta gente para hacer algo, un propósito, y ya nada nos va a detener, ni Dios nos va a detener. Pero sabe qué terrible, Dios vio al ser humano, dijo: mira cómo se han propuesto en su corazón, pero qué terrible que era una situación que iba en contra de la voluntad de Dios. Pero yo quiero decirte que cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor y lo que hacemos lo hacemos para Él será glorificado. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Solamente humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, y cuando sea tiempo, dice la palabra, Él los exaltará. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quitar aquellas situaciones que nos están afectando en nuestra vida. Y podemos decir, bueno, ¿cómo qué? Pues las primeras reacciones que tenemos. ¿Qué tipo de personas somos? ¿Respondones, enojones, iracundos, personas que se molestan tanto con todo, que nos queremos justificar, como decía esa cita? Ahora qué, pues, ¿te vas a justificar tú? Mire, vamos a volverla a leer. Dice: invalidarás, dice, tú también mi juicio, me condenarás a mí para justificarte tú. Mire qué terrible en ocasiones el ser humano pensando que puede más que Dios. Ahora, y en el aspecto de las bestias, de este sentimiento donde la gente no reconoce a Dios ni le da gracias, una influencia terrible en el tiempo de hoy, donde la gente ya no da gracias ni por el alimento, no da gracias por la vida, no da gracias por nada, no reconoce verdaderamente que todo esto procede de Dios. La gente piensa que es por su esfuerzo, que es porque hace esto, que es porque lo que hace el otro. No, es simplemente porque Dios y su gracia y su misericordia nos dan todas las cosas. Tú que me escuchas en este día, eso es lo que Dios quiere hacer contigo, librarnos de estas situaciones y que nosotros podamos ser esos siervos que bendicen, que cuando nosotros saquemos un pez del mar, así como Jesús le dijo a aquel discípulo: ve y tráelo. Pero va a haber ahí una finanza, va a haber ahí una bendición. Sabe, que no nos traigan situaciones negativas aquello que sale del mar, sino más bien que de ahí nosotros podamos extraer la bendición, es decir, Dios nos bendice incluso por medio de nuestros enemigos. Mire qué terrible, porque Dios es un Dios poderoso. Ahora, ya terminando con este pensamiento pequeño, si tiene alguna pregunta acerca de esto, con mucho gusto mándemela aquí en el video, en un comentario, con mucho gusto se la responderé con citas bíblicas, obviamente,
Y pues esperamos que sea de bendición esta palabra, este pensamiento para ti. Les vuelvo a repetir que también hemos abierto un medio para donaciones si usted gusta apoyarnos para mejorar el canal, para mejorar de alguna manera también toda grabación que hacemos en micrófono, en audio, en lo visual, en las cámaras, todo lo que tenemos una cámara últimamente no la hemos estado usando, pero queremos hacer esto realmente de la mejor manera. Así que si usted desea apoyarnos, pues lo recibimos con mucho gusto y esperamos que toda bendición venga sobre usted en abundancia. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Shalom. El Señor es mi Rey, mi todo.